Buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a ver el tema de polígonos. Muy bien, polígonos son todas las figuras que conocemos, ¿no? Que tienen pues sus elementos que vamos a ver acá. Los polígonos, como ya lo dije, son todas las regiones que tienen una superficie, ¿no? Todas las regiones planas que tienen una superficie. Muy bien, sus elementos. Primero tiene los vértices, tiene lados, ¿no? Vértices son las intersecciones de los lados propiamente dichos, las diagonales que son unión de vértices no consecutivos, por ejemplo, de A hasta D y B a E y así hay más. Diagonal media, que son diagonales que simplemente se trazan no desde los vértices. Los ángulos interiores, que son los ángulos que están dentro del polígono, y los ángulos exteriores que se pueden trazar haciendo una prolongación y obtengo los ángulos externos o exteriores. Muy bien, son elementos de los polígonos que ya lo hemos visto tal vez anteriormente. Muy bien, vamos a seguir. La clasificación de los polígonos. Toda esta teoría ya lo hemos visto seguro en primaria y en los primeros años de secundaria. Así que vamos a darle solo un repaso breve. Se clasifican de acuerdo a su región en polígono convexo y no convexo. Polígono convexo porque al trazar una línea entre ellos se forman solo dos puntos. En cambio, cuando yo trazo una línea a un polígono, una línea cual fuere, ¿no? Y forma más de dos puntos de intersección, entonces eso es un polígono no convexo o también llamado cóncavo. Ahora, en sí, en conclusión, ¿qué es? Convexo es como un polígono normal, de una forma normal, entre comillas, y no convexo es una forma anormal, como podemos ver acá, ¿no? Es algo, digamos, entre comillas, anormal. Muy bien. Vamos a pasar entonces ahora a los polígonos, a la clasificación de acuerdo al número de sus lados. Esto que ya lo hemos visto hasta el cansancio en toda primaria, seguro lo hemos visto, ¿no? Triángulo de 3 lados, cuadrilátero de 4, pentágono de 5, hexágono de 6 lados, heptágono de 7, octógono u octágono, nonágono u eneágono, también se le llama decágono de 10 lados, heptacágono de 11, dodecágono de 12, pentadecágono de 15 y coságono de 20 lados. Son nombres ya que están ahí, o sea, ya que se dieron. Ahora, ¿qué pasa si hay un polígono de 30 lados? ¿Cómo se va a llamar? Simplemente polígono de 30 lados. No se usa otra denominación. Así de simple, ¿ok? Esos son nombres convencionales. Ahora sí, bueno, ya hemos recordado nuestra primaria tal vez, ahora sí vamos a pasar a lo que son las propiedades. Para cualquier polígono regular, ¿qué es un polígono regular? Un polígono que tiene, todos sus lados son exactamente iguales y por ende todos sus ángulos también son iguales. ¿Qué se cumplen estos polígonos? Que se cumplen estas propiedades de acá, la del ángulo interior, suma de ángulos interiores, ángulo exterior, suma de ángulos exteriores o centrales también, y el número de diagonales, donde n es el número de lados del polígono. Si el polígono tiene 5 lados, n vale 5. Si el polígono tiene 10 lados, n vale 10. Y así. El ángulo interior, o sea, para hallar un solo ángulo interior, usamos la fórmula 180 por n menos 2 sobre n. Simplemente son fórmulas que yo tengo que reemplazar. Recuerda que n es el número de lados del polígono. Acá, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Este polígono tiene 9 lados, entonces n vale 9. La suma de ángulos interiores nos permite hallar la suma de todos estos ángulos. ¿Cuánto es la suma de todos ellos? ¿Cuánto suman estos ángulos? Ya, para saberlo, simplemente aplico la suma de ángulos interiores. El ángulo exterior o central me permite hallar solo uno de los ángulos exteriores, o sea, este de acá. ¿Cuánto mide? Ajá, 360 entre n. Y la suma de ángulos exteriores, o sea, de todos los ángulos exteriores que yo pueda trazar, simplemente es 360. Acá no se reemplaza nada. Para cualquier polígono, siempre la suma de ángulos exteriores va a ser 360. Y el número de diagonales, es decir,
para yo saber cuántas diagonales voy a trazar en este polígono, cuántas diagonales puedo trazar, por ejemplo, de acá para acá, de acá para acá, para no estar trazando una por una, simplemente existe una fórmula, que es n por n menos 3 sobre 2, donde n, como ya dije, es el número de lados del polígono. Entonces simplemente reemplazo y sale el valor de las diagonales y de cada uno de estos. Muy bien, dicho eso, vamos a continuar. Como un ejemplo, veamos rápidamente, aunque yo sé que ustedes ya lo saben. Este polígono es un pentágono y tiene 5 lados. N vale 5. Ahí está. Entonces reemplazamos rápidamente. 180 por 5 menos 2, que es 3. Sería 180 por 3 entre 5. Ajá. Ahí está. Ahora yo puedo multiplicar y dividir o simplemente simplificar y sale 36 y 36 por 3 es 108. O sea, quiere decir que uno de los ángulos es 108 grados. Ajá, ahí está. Ahora, la suma de ángulos interiores, o sea, la suma de todos estos ángulos, obviamente va a ser 108 por 5. Claro está. Pero también puedo aplicar esta fórmula. Sería 180 por n menos 2. N vale 5. 5 menos 2 es 3. Y 180 por 3, 540. También sale, ¿te das cuenta? Ahora, tú multiplicas 108 por 5 y también da 540. Muy bien. Para hallar un ángulo exterior, o sea, un ángulo de afuera, ¿cuánto mide? Nosotros podemos saberlo aplicando el ángulo suplementario, ¿no? Porque todo esto es llano y suma 180. Pero también puedo aplicar esta fórmula, 360 sobre 5, y eso sale pues 772 grados. Y 108 más 72 que va a medir da 180. O sea, puedo yo ahora calcularlo con esta fórmula o haciendo eso, ¿no? El detalle está en que si me dice, por ejemplo, un hexágono, yo no voy a dibujar un polígono de 20 lados. La suma de ángulos exteriores siempre es 360, eso no cambia. Y las diagonales que puedo trazar en un polígono, a ver cuántos son. No quiero dibujar una por una, entonces uso la fórmula y reemplazo. N vale 5, ¿no? Recuerda, n menos 3, o sea, 5 menos 3, o puedes ponerle de frente al resultado sobre 2. 5 menos 3 es 2. 2 por 5 es 10. Y 10 entre 2 es 5. Ahí está. Entonces, las diagonales que se pueden trazar acá son 5. ¿Cuáles son? Ya tú lo trazas si quieres ya en tu cuaderno. ¿Ok? Pero son 5. Deben salir 5 diagonales. Muy bien, ahí está. Ahora sí. Vamos a pasar al otro problema. Este problema es el problema retroactivo, o sea, me dan ya el resultado, pero yo tengo que hallar, por ejemplo, cuántos lados tiene el polígono, algo así. Entonces vamos a ver. Dice, ¿de qué polígono la suma de sus ángulos interiores es 1800? Entonces me dice acá la suma de sus ángulos interiores. Entonces, por lógica, voy a usar la fórmula de la suma de los ángulos interiores, que es esta de acá. Dice que la suma es 1800, entonces esto lo reemplazo, es 1800 esto de acá, y yo tengo que saber de qué polígono es, o sea, tengo que saber el valor de n para saber cuántos lados tiene y poder darle nombre, ¿no? Simplemente es resolver esta ecuación. Puedo multiplicar 180 por ambos en el paréntesis, o simplemente el 180 puede pasar a dividir. Ya tú escoges el método que más te guste. 1800 entre 180 es 10 y n menos 2 baja porque el 180 ya se fue. Ahora menos 2 va a sumar estas ecuaciones de primer grado, por favor, ustedes ya saben, y n vale 12, ¿no? Entonces el polígono es un dodecágono. En el dodecágono se cumple que la suma de los ángulos interiores es 1800. Ahí está. Muy bien, otro problemita. El polígono que tiene 170 diagonales se llama, ajá, es un polígono grande seguramente, ¿no?
Para ello, como me dice diagonales, voy a usar la fórmula del número de diagonales, como pueden ver acá. Entonces, dicho eso, vamos a reemplazar los datos. No tiene 170 diagonales. Entonces, esto lo reemplazo, lo voy a escribir más acá. 170 igual a n por n menos 3 sobre 2. ¿Cómo puedo hacer esto? Hay varias maneras. 2 pasa a multiplicar. Primerito, sería 340 igual a n por n menos 3. Puedo resolver esto de dos maneras. Puedo multiplicar n por estos dos y va a salir una ecuación cuadrática. Y luego al resolverlo paso el 340 a este lado y voy a aplicar aspa simple. Ya, eso puedes hacer. Y eso deberías hacer porque ya sabemos ecuaciones cuadráticas. Pero también yo puedo hacer el método del tanteo. O sea, puedo tantear. Tengo que encontrar un número que multiplicado por el mismo número pero restado en 3, o sea, un número por otro que sea disminuido en 3, de 340. Entonces, ¿qué número sería? A ver, 20, pues, ¿no? 20 por 20 menos 3, que es 17, da exactamente 340. Entonces, n es 20. Aplicamos el método del tanteo, porque estamos tanteando la respuesta para que salga el resultado. Ahora, ¿puedo hacer eso o puedo hacer ecuación cuadrática? Tú decides el método que quieras. Por si acaso voy a hacer acá el método de la ecuación cuadrática. ¿Cómo sería? Me repito nomás. N por n cuadrado, n por 3, 3n, quedaría 340 igual a n cuadrado menos 3n. 340 pasa a restar, queda 0, n cuadrado menos 3n menos 340. Y acá pues n por n, y acá es 20 por 17, y para que salga negativo, el mayor debe ser el negativo. Y así sigo hallándolo igual a 0, y me va a salir n que es igual a 20. O n es igual a menos 17, pero eso no puede valer, entonces n vale 20. El polígono se llama pues el icoságono porque tiene 20 lados. Muy bien, espero que les haya gustado. Nos vemos.